estuvimos conversando con Raiza Ruiz, médico, quien en el año 81, la avioneta donde iba, de los 4 pasajeros, 3 murieron, quedó ella viva. Y apareció 7 días después. Pero estaba contando que el piloto llegó a ver cómo estabas porque estabas quemada. Sí, él estaba muy herido también. De hecho, él estaba más herido que yo, porque él tenía aparentemente, lo que me parece a mí, tenía fracturas en la pierna, en costilla. Él está, en cierta forma estaba peor que yo, también quemado, pero Pero intentó ayudarte, mira. sí, una bellísima, bellísima persona, un piloto excelente, una persona muy querida en la zona, muy respetada. Y la gente cuando viajaba con él, o sea, estás con Dios, estás con Cigarrón, estás con Dios. Se llama Cigarrón. Cigarrón, era su nombre, así lo conocíamos todos. Te toca pasar 7 días. Tú sales del avión, ves todo lo horrible que está pasando, pero te toca 7 días más. Sí, decidimos allí, sabíamos que estaba lloviendo porque sabíamos, veníamos de arriba y sentíamos el ruido de la lluvia y alguna que otra gota, pero casi no llegaban allí. Entonces, Porque era una zona muy tupida. sí, muy tupida, muy denso eso. El piloto comentó, mira, aquí va a ser difícil que lleguen el rescate por la manera en cómo cayó el avión, no hay mucho espacio arriba, no van a llegar rápido y había ya un cadáver allí. Las otras 3 personas, entonces decidimos irnos del lugar. Eso fue un grave error. Fue un grave error porque por más que sea, aunque llegaron 48 horas después, 72 horas después llegó el grupo de rescate, hubiese sido más rápido que una semana que cuando se aparecí con tantas dificultades. Pero bueno, fue la decisión que se tomó y yo fui la primera en apoyarlo. Sí, vámonos de inmediato. Además que primera vez que yo hacía el diagnóstico de muerte, de defunción de alguien, era primera vez en mi vida. Del señor policía que falleció en el momento, me parecía, y yo pensaba, eso no lo comenté, que iba a ser muy terrible tener que ver un cadáver descomponerse o que llegaran animales atraídos por un cadáver y que, o sea, ver eso o que nos atacaran a nosotros, no quería eso. Entonces pues apoyé, nos fuimos, decidimos irnos de allí y uno de los señores estaba muy herido, tenía herida en sus ojos, no podía ver bien, tenía muchos dolores. Él no quiso seguir caminando, dijo, no puedo más. Entonces decidimos dejarlo a la orillita de un río. Le pedimos que por favor que no se moviera de allí, que nosotros íbamos a buscar ayuda, íbamos a regresar, que no se moviera de allí. Y nos fuimos siguiendo el curso de ese río, un río muy chiquito, pero nos perdimos. Nos perdimos, pasamos por un sitio que recuerdo mucho que tenía unos troncos de árboles muy grandes que servían como puente para pasar de un lado del río hacia otro. Habían cosas escritas. Fue un poco impresionante porque una de las cosas escritas, uno de los nombres escritos correspondía justamente al nombre de una de las hijas del piloto. Bueno, lo cierto es que pasamos y llegamos a un sitio donde el río nos cubrió y pasamos la noche allí en el agua. Fue muy horrible, daba mucho miedo porque no sabíamos si había algún animal en el agua, no podíamos ver, estaba de noche. Y bueno, al día siguiente logramos salir de allí con alguna dificultad y prometí que no pasaría más nunca por allí. Seguimos caminando, pero volvimos a llegar al mismo sitio. Un círculo. Sí, seguimos, colocábamos hojitas para ver para el curso del río, pero siempre nos llevaban más o menos al mismo sitio, con tal no pasar por ese sitio donde estaba el agua, donde pasamos la primera noche. Lo cierto es que uno de los días ya sentimos que había aviones, los sentíamos muy bajos, entonces presumíamos, de hecho los veíamos muy cerca. Y una de las cosas que uno cuando ve las películas uno dice, pero qué absurdo esa gente gritándole a un avión. Gritos, sí. ¿Qué te van a oír? Bueno, igualito, nada, los criticas, pero igualito le gritábamos al avión a ver si, qué esperanza a ver si nos veían o algo. En eso decidimos separarnos, pero separarnos por la distancia una distancia corta.
el piloto se colocó en un sitio donde había un claro y yo en otro donde había un pequeño claro para ver si nos podían ver, pero dejé de oír al piloto en algún momento y cuando me acerqué rápidamente él estaba allí, había fallecido. Bueno, total que pues decidí seguir Y caminando. ahí está sola. Y allí estoy sola, decidí seguir caminando, pero regresé al mismo sitio sin querer. Al mismo sitio es donde estaba el piloto, donde estaba el cadáver del piloto y me tocó dormir esa noche, o sea, pasar esa noche allí. Al día siguiente decidí, fue una actitud un tanto suicida en cierta forma, porque esa agua, mal que bien era, aunque estuviese muy sucia, era lo único que uno podía comer o tomar. Abandonar el curso del río y seguir otro camino. Entonces decidí orientarme por el sol en la medida de lo posible y caminar hacia donde, porque ni siquiera sabíamos dónde estábamos, si estábamos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, no sabíamos dónde estábamos. Yo asumí que estábamos en Colombia. Por alguna razón el piloto dijo algo y yo me había fijado que los aviones cuando viajan hacia el sur viajan sobre Colombia y cuando viajan hacia el norte, independientemente del país que sea, porque es zona de frontera, viajan sobre Venezuela. Entonces yo decidí que eso era Colombia. O sea, eso se me metió en la mente y si eso era Colombia, yo tenía que caminar hacia el este, hacia donde estaba el río Negro, porque allí tenía más chance de... El río Negro es grande. Sí, y pasan embarcaciones grandes, comerciales inclusive, y esa era mi meta, pues caminar hacia allí, solo que estaba muy débil ya, sin alimento, ¿No habías comido nada? herida, no, nada. Asustada, terror, sobre todo asustada más que cualquier cosa, y muy débil. Ya. Quédate allí. Nunca te dijeron para hacer una película, dijiste. Sí me han dicho. Sí. Y dice Yesenia que hicieron algo no precisamente tu historia, pero relacionada. Han salido cosas, han hecho programas de televisión. Hubo una vez que yo entré a una librería y el señor me dice, no, pero si aquí vendimos un libro. Y yo, ¿pero cuál libro? Yo no he escrito nada. Entonces alguien escribió algo, pues, basado en esa historia y bueno. Bueno, ya vamos hasta que la narración es atractiva, no masoquista, atractiva. Ya regresamos.